Shalom, mis hermanos, los saludo a todos en el glorioso nombre de nuestro Marjá Yahshua Hamashiach. Bendito sea Él por siempre y para siempre. Y le damos las gracias a Él por su misericordia, por su amor, por permitirnos darnos salud, vida, para poder seguir hablando sobre la Parashá Noah o Noé, que traducida al español dice descanso. En el capítulo pasado estuvimos hablando por qué era descanso y por qué, a consecuencia de que era el juicio de ese Mabul o diluvio que el Eterno infringió a la tierra, a la humanidad, por causa de que la humanidad se había corrompido y la violencia era demasiado. No había forma de arreglar o de componer. Era imposible. No había forma. Entonces decidió hacer un diluvio o Mabul en el abrameo. Y bueno, en el verso 15 dice, y de esta manera la harás de 300 codos, la longitud del arca de 50 codos, su anchura. Repito, y de esta manera la harás de 300 codos, la longitud del arca, de 50 codos su anchura y 30 codos su altura. Bien, para muchos leen este versículo y pasan de largo y no tienen en cuenta la información que él tiene. Por algo usted puede ver en la foto de la pantalla, aparece ahí un rótulo de la forma que yo puse, pero más abajo también va a encontrar lo que dice Efesios 3:17 al 21. Pero vamos a mirar las medidas con que él las mandó a hacer. Vamos a mirar primero el número o la dimensión de 300 codos de largo. Este número se refiere a la victoria y a la redención. Cuando nosotros vemos números en las escrituras, ellos por lo general traen una información, traen un significado, traen un mensaje. ¿Con cuántos hombres Gedeón liberó al pueblo de los filisteos? Con 300 hombres solamente. Entonces, el número 300 significa redención, liberación. Y eso es lo que le dice, hazte el arca de 300 codos de largo, porque en esa arca te voy a liberar, te voy a redimir junto con toda tu familia y todos los animales que he decidido que entren en el arca, en la Tebat. Y el valor numérico se deriva de la letra Shin. En el arameo la letra Shin, que significa juicio o salvación. Y también la victoria que tuvo Gedeón con los 300 hombres. Mientras la letra Shin en el arameo o en el hebreo tiene un valor numérico que es 300 y allí indica juicio y redención. Sí es cierto que el arca era para redimir, para liberar, para salvar a Noé, pero también era
para hacer un juicio al mundo antidiluviano. Y eso está indicando, por eso se mandó a hacer de 300 codos y 50 codos su ancho. ¿Qué nos significa o qué nos dice el número 50? En la escritura, el jubileo se hace a los 50. Cada jubileo se le celebra en el judaísmo a los 50. Los 50 simboliza libertad. Cuando el hombre judío se entrega en esclavitud porque perdió sus bienes o porque los hipotecó o por lo que haya pasado, él tiene que esperar al jubileo. Cuando termina el jubileo, que es a los 50, él queda libre, vuelve a tomar posesión de sus pertenencias, de sus tierras y vuelve a vivir. Eso significa libertad. Por eso el arca era liberar, tenía liberación para Noé, para todos los animales y para la familia de Noé o Noé. Bien. Y la hará también de 30 codos. Pero seguimos hacia adelante en esto. También se relaciona el 50 con el día de Pentecostés. Hablo para los cristianos, pero la palabra es Shavuot. Eso es lo que está hablando del 50. ¿Cuándo fue la fiesta de Pentecostés? Según la escritura en el libro de los Hechos, Pentecostés significa 50. Al día 50 se hará la fiesta de Shavuot. O sea que es la cuenta de Homer. ¿Qué pasó en la cuenta de Homer en el Pentecostés? Vino una renovación, vino la salvación, vino la cuenta. Eso es lo que está hablando. El día de Shavuot, el día de la cuenta de Homer, pasó que los apóstoles y todos los que estaban en el aposento, los almadín que estaban en el aposento, ese lugar, todos ellos comenzaron a hablar en lenguas y todos los que estaban alrededor oían que ellos hablan en las lenguas, en medo, en parto, edomita, griegos, cretenses, árabes, italianos, alemanes. Todos ellos oían cómo estos que eran de Samaria hablaban esas lenguas y ellos sabían lo que estaban hablando, entendían lo que estaban hablando y ellos decían, ¿cómo? Estos no son galileos, estos no son galileos, ¿por qué los oímos hablar en nuestra propia lengua? Es lo que ellos estaban diciendo. Hablar en lenguas no es hablar un idioma que nadie entiende, ni el que lo habla, ni el que lo oye. Como muchas religiones hablan, que dicen, fúndale las papas a la vasija. Eso no es hablar en lenguas. Eso no es ser lleno del Ruach HaKodesh o del Espíritu. Ese día ellos hablaban y los otros escuchaban cómo esos que hablaban alababan al Eterno en lenguas cretenses, en lenguas árabes,
en lenguas icónicas, en lenguas romanas, en lengua griega, en lengua siriaca. Pero ellos estaban hablando, pero los que estaban oyendo entendían lo que hablaban ellos y sabían que eran sus idiomas. No como las religiones que hoy dicen es que nosotros hablamos en lenguas, pero ni el que las oye ni el que las habla saben qué es lo que están hablando. Porque hablar en lenguas es un mensaje del Eterno para los incrédulos. O sea que si un incrédulo entra a una iglesia de esas y una persona está hablando en lengua, él tiene que oírlo porque el Eterno le está dando un mensaje a esa persona. Por eso es que esa gente en el día de Pentecostés o de Shavuot, ellos se convirtieron porque oyeron las maravillas del Eterno. Hablar en lenguas no es hablar, fúndale las papas a la vasija. Eso no es hablar en lenguas. El hablar en lengua es hablar un idioma coherente con unas palabras claras que el que escucha o el que está oyendo está entendiendo que es un mensaje poderoso del Eterno para que él se convierta y viva. Así que nosotros debemos entender eso. Eso se hizo en la cuenta de Homer. Eso fue en el día 50. Por eso es Pentecostés, es una palabra del griego. Penta significa 50. Pende significa 5. Era una fiesta judía que lo estaban celebrando todos. Todos los que habían venido allí eran judíos que habían nacido en otras naciones y venían a celebrar la fiesta de Shavuot o Pentecostés, venían a celebrarla a Jerusalén. No se puede celebrar en cualquier lugar la fiesta del Eterno, solamente en el lugar que el Eterno puso su nombre, y en ese lugar todos los pueblos tendrán que reunirse para celebrar la fiesta de Shavuot o Pentecostés. Y ese día, casualmente, el Eterno comenzó la nueva etapa de comenzar a hablar las buenas nuevas. Las buenas nuevas que él está hablando es lo que él hizo. ¿Qué hizo él? La muerte en el madero y la resurrección al tercer día para el perdón de los pecados. Así que harás el arca de 50 codos de ancho. Esto significa liberación, libertad, nueva vida, nuevo comienzo, nueva oportunidad, nueva forma. Bendito sea el nombre de nuestro Marjá, Yahshua Hamashiach. Así que el número 50 es nueva vida, nuevo comienzo, porque fueron liberados y comenzaron a vivir una nueva vida plena, total, completa en Yahshua. Ahora pues son nuevas criaturas en Yahshua Hamashiach. Eso es lo que comenzó los Talmaín o los apóstoles. La nueva vida, y era en Yahshua. Y harás de 30 codos de alto. Y se preguntan, ¿pero por qué esto? 30 codos. Diremos, la letra más alta del alefato
o del idioma o de la lengua aramea o hebrea es la lame. Esa es la altura, lo más alto. Esto indica la majestuosidad de Yahshua, lo majestuoso, el todopoderoso, el Kadosh, el que está por encima de los cielos. Por eso la letra Alame es la más alta. Y esto se está indicando la majestuosidad del Rey de Reyes y el Adón de Adón o Señor de Señores. Y a esa altura nosotros debemos de llegar. A esa altura es que debemos nosotros llegar para que habite el Mashiach por la fe en nuestros corazones, para que arraigados y fundados en amor podamos bien comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longura, la profundidad y la altura, y conocer el amor de Yahshua, que excede a todo conocimiento, para que seamos llenos de toda la plenitud de Yahshua. Tenemos que tener esa altura, tenemos que vivir. Por eso en Efesios también dice, Él nos hizo sentar en los lugares celestiales con el Mashiach. Eso es lo que tenemos que hacer, llegar a una altura espiritual. Tenemos que vivir no conforme a la corriente de este mundo. Tenemos que tener la altura, vivir al nivel espiritual que Él nos exige. Bendito sea el nombre de nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach. Así que estamos viendo que estas medidas que Él las hizo, que las ordenó, no es simplemente una coincidencia. Y si vamos a mirar más adelante en la escritura, también a Moisés se le dio unas medidas para hacer el Mishkan, se le dio unas medidas para hacer el arca de la alianza. Y esto también nos enseña muchas cosas. Pero a Noé le dijeron que tenía que hacerla por dentro. O sea que él tenía, a pesar de que el Eterno lo encontró justo, él tenía que perfeccionar su estado espiritual para entrar al arca con su familia. Por eso en Apocalipsis dice, el que es impuro, siga siendo impuro. Y el que es justo, justifíquese aún más. Cuando él comenzó a hacer el arca Noé, el Eterno ya lo había visto que era un justo, pero le dio esas medidas y le dijo que tenía que meterla, crearla en la mente para que él se purificara más, para que él se hiciera más fuerte, para que él se hiciera más consciente de lo que tenía que vivir, experimentar y caminar para poder construir esa arca, la cual lo iba a proteger en el tiempo del diluvio. Bendito sea el nombre de nuestro Mashiach, Yahshua HaMashiach. En el verso 16 dice, una ventana harás al arca y la acabarás a un codo de elevación por la parte de arriba y pondrás la puerta del arca a su lado y le harás piso bajo, segundo y tercero. Harás una ventana a la que va al arca.
Eh, esa ventana es una celosía. Las ventanas se llaman celosía. Pero esta ventana tenía una peculiaridad diferente a las ventanas o a las celosías que nosotros vemos o que tenemos en el mundo. La del Eterno era, la que él mandó a hacer era diferente. Las ventanas se hacen para que entre luz, entre aire y se pueda ver de adentro hacia afuera o de hacia afuera hacia adentro. Pero esta celosía era contraria. Esta ventana era contraria. La celosía o esa ventana que él hizo de un codo Noah y toda su familia, ellos miraban hacia afuera al mundo, pero los del mundo no los miraban a ellos. Ellos podían observar todo lo que estaba ocurriendo a su alrededor, pero los que estaban alrededor no podían mirar a Noah ni a su familia. Esa era la forma de esa ventana. Ella tenía una función y la función era que él desde adentro veía a la humanidad, pero la humanidad no veía a Noah y a su familia ni a nada, no podían ver. Y esto es lo que va a ocurrir en el tiempo de la gran tribulación. ¿Por qué? Porque la escritura dice en Mateo 24, capítulo 24, verso 37. En adelante. Pero voy a leer desde el 36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino mi Padre solamente. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio, repito el 38, porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo, bebiendo, casándose y dando en casamiento hasta el día que Noé entró en el arca. Y voy a repetir esto porque lo voy a aclarar más adelante. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento. La gente cuando lee estos dos textos lo toman literalmente y no entienden, y tampoco va a entender la humanidad, y nosotros los estudiosos de las escrituras poco han podido entender. Yo fui a un lugar a enseñar esta cosa y la gente se quedó, no, no puede ser, porque es que de comiendo y bebiendo, no, esto no es literal. Casándose y dando en casamiento tampoco es literal, porque desde el primer hombre, Adán, hasta que deje de existir la humanidad, el hombre comerá y beberá. El hombre se casará, peque o no peque, haya diluvio, no haya diluvio, haya juicio, no haya juicio.
pase lo que pasa, esa es su fisonomía, esa es su estructura que él debe comer todos los días, debe beber agua todos los días o vino o lo que quiera beber. Y también se casarán y se darán en casamiento. Pero aquí cuando Yahshua está hablando eso, no es literalmente. Bien, vamos a seguir adelante con la escritura porque con el orden que tenemos y más adelante yo explicaré qué es casarse y darse en casamiento. La palabra para escribir o para pronunciar en arameo o en el hebreo, celosía, se pronuncia snack, que dice que ella quiere decir es oscurecer, que opaca, que oscurece. Esa es la palabra para hablar de una ventana en el arameo o en el hebreo. Esna, que en el Strong, en el diccionario Strong, dice es que oscurece, que opaca, pero que se puede mirar de adentro hacia afuera y no se puede mirar de afuera hacia adentro, como cuando usted ve los carros que le ponen esos cosas que para que no miren, como un plástico, como una cosa para que oscurece el vidrio, pero usted mira de afuera, de adentro hacia afuera, perdón, pero los de afuera hacia adentro no los observa, no los puedes identificar. Así es que el Eterno va a ser con la humanidad, el pueblo de Elohim que pase por la gran tribulación. Aquellos escogidos, aquellos justos, aquellos hombres temerosos, ellos andarán en este mundo bajo la tribulación y no los mirará la humanidad no podrá identificarlos, ellos podrán caminar y mirar y ver y vivir, como dice en Apocalipsis, yo te guardaré de la hora de la angustia, yo te protegeré. Y la gente se está asustando porque dice, cuando llegue el momento de la gran tribulación, ¿quién podrá vivir? Los justos, los hijos de Elohim vivirán, porque Noé vivió todo ese tiempo que comenzó el diluvio con ellos. Noé se encerró en el arca y todavía no había llovido, pero él miraba a la gente. Y le recuerdo a mis hermanos, a mis amigos, a los que escuchan esta paracha. Cuando Noé comenzó a construir la teba o el arca, aún no había llovido. La gente no sabía que era un aguacero. La gente no sabía que era que el día se pusiera oscuro, se nublara y que el calor no existiera, sino que fuera un viento frío. Y quizás, me imagino, no puedo asegurar, tal vez como comienza el invierno, una lluvia y todo el mundo se asustó y miró, todo el mundo comenzó a correr y al otro día volvía y se ponía oscuro y toda la gente miraba y salía y se iban. Pero no habían llovido, pero Noé estaba dentro del arca ya con todos los animales. Y quizás llovió un día completo y pasó 3, 4 días y no llovió. Y la gente siguió en su mismo. Pero no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Ahora, hablo para los que creen en que Yahshua es simplemente un hombre mortal, para los que creen que Yahshua es el Hijo,
y que vino y después que nació, unos como dicen en un pesebre. Entonces, ¿cómo él se dio cuenta? ¿Cómo sabía lo que era comer y beber y darse en casamiento? Es que Yahshua los vio, los veía cómo corrían, cómo huían cuando comenzó a ser amago para llover, cómo clamaban, cómo gritaban, así como cuando las 10 vírgenes, que 5 entraron y las otras no, y comenzaron a tocarle la puerta, y les dijo, no os conozco, violadores de la Torá, hacedores de maldad. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Él mismo que anunció el diluvio, él mismo los vio, porque Yahshua es la palabra, porque Yahshua es la expresión, porque Yahshua es el que hace los juicios, porque Yahshua es el que creó los cielos y la tierra, y él los vio, cómo corrían, cómo lloraban, cómo gritaban, cómo se rasgaban y cómo clamaban. Pero no hubo misericordia para nadie. Noah veía todos los días. Y me imagino cómo la gente tocando la tebat o el arca, gritándole a Noah, pero Noah no podía abrir, porque el que cierra las puertas, nadie las puede abrir, y el que abre una puerta, nadie la puede cerrar. Yahshua cerró la puerta y nadie la podía abrir. La gente clamaba, me imagino, los primos, los hermanos de él, los tíos, clamándole, Noah, Noah, ábranos. No podía, porque el que cerró la puerta era el único que la podía abrir. Nadie más. Y la puerta hoy está abierta. Yahshua dijo, yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo. Pero ellos no entendieron. La humanidad no ha entendido. La humanidad no sabe quién es Elohim, no sabe quién es Yahshua. La humanidad no sabe quién es Yahweh. La humanidad lo único que sabe es ir a una religión. Y las religiones no salvan. Las religiones no perdonan. Las religiones no transforman. Hoy el mundo entero que se cansó del cristianismo, del catolicismo, se fueron al judaísmo o se fueron a raíces hebreas. Y se inundó de raíces hebreas. Pero las raíces hebreas no salvan. El judaísmo no salva. El judaísmo no perdona. Las raíces hebreas no perdonan. Simplemente es una organización, una religión que hacen cosas del cristianismo y hacen cosas del judaísmo y hacen cosas de muchas maneras, tratando de agradar al Eterno. Pero mientras nosotros no tengamos el verdadero conocimiento, quién es Yahshua y a dónde lo encontramos, a Yahshua no lo encontramos en las religiones, en las denominaciones, en los templos. Nosotros no lo encontramos en el judaísmo, ni en raíces hebreas, ni en el musulmán, ni en el islamismo, ni en el budismo. Nosotros encontramos a Yahshua en las escrituras. Él dijo, escudriñad las escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna.
y ellas dan testimonio de mí. No es una religión, no es una denominación. El Eterno no es una religión, no es una denominación, no es un lugar, porque al Eterno no lo podemos someter a lugares, ni a recintos, ni a templos, ni a denominaciones. Él está dentro de la Escritura. Por eso él dijo, escudriñad las Escrituras, porque en ellas os parece que encontraréis la vida eterna. Y él dijo, yo soy la vida eterna. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Lo que está escrito en la Biblia, o en la Torá, o en el Taná, o como usted lo quiera llamar, allí es donde usted va a encontrar al Eterno, va a encontrar la vida eterna, allí va a encontrar usted a Yahshua, allí donde usted va a encontrar la salvación. No en mandamientos de hombre, porque las raíces hebreas tienen mandamientos de hombre, porque el judaísmo tiene mandamientos de hombre, porque el cristianismo tiene mandamientos de hombre, porque el catolicismo tiene mandamientos de hombre, el islam tiene mandamientos de hombre. La Torá solamente tiene la palabra del Eterno. Escudriñémoslas, estudiémoslas, meditémoslas, obedezcámoslas, pidámosle la sabiduría al Eterno, pidámosle el entendimiento al Eterno. La salvación, repito, reitero, no está en religiones. El Eterno no es una religión. Yahshua no es una denominación. Yahshua no se llama Movimiento Mundial Misionero. Yahshua no se llama Iglesia Católica. Yahshua no se llama el Roé, ni el Moré, ni el judaísmo, ni raíces hebreas. Él no está en esos lugares. Él está dentro de la Escritura. Él está dentro de la palabra. Por eso es que la palabra habla de números, y los números traen simbología, traen mensajes, las parábolas traen enseñanzas de él, las retóricas, todo eso. Un versículo aquí, un versículo aquí, una palabra aquí y otra allí es donde estamos encontrando al Eterno. Él es espíritu. Pero como no entendemos qué es espíritu, porque cuando hablamos de espíritu, todo el mundo está pensando que es un ente. Eso es lo que piensa la gente. Están creyendo en muchas cosas que él nunca creó, que él nunca hizo. La gente está creyendo que el diablo, y él nunca creó al diablo, ni lo hizo, ni él tiene poder, ni existe. Son manipulaciones de los hombres para esclavizar al hombre. Dice que si un ciego guía a otro ciego, ambos caen al hoyo. Mi hermano, lea, estudie, medite la Torá, medite la Escritura, que allí es donde usted va a encontrar la verdad, la vida eterna, la salvación y la protección para los tiempos difíciles que viene para este mundo. Mi hermano, voy a seguir con la parachá Noah. Voy a hablar en la próxima. ¿Qué es casarse y darse en casamiento? ¿Qué es comer y beber? No es literal, es simbólico y es espiritual. Así que lo espero en la próxima capítulo, en el próximo capítulo de la parachá Noah. Que el Eterno le bendiga, le guarde
y le dé mucha paz. Si le gustó, por favor, compártalo, dele like. Y si quiere, suscríbase, que es totalmente gratis. Lo espero en el próximo capítulo. El Eterno le bendiga grandemente.